Gracias a Dios estamos ya casi al final de este año y nos acercamos a nuestra proclama profética 2018. Así es que estamos haciendo todos los preparativos necesarios para poder tener un evento maravilloso. Recuerde que vamos a comenzar desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche y que a las 8 en punto va a haber una cena y queremos que por favor se apunte, hermanos. Es importante para nosotros saber cuántas personas van a participar para que la comida pues sea justamente lo que necesitamos, ¿verdad? Y que nadie se vaya a quedar porque no avisó. Entonces hemos venido explicándolo en todos los servicios para que nadie se quede pues sin decir yo no sé, no sabía y ahora tengo hambre y no hay, ¿verdad? Entonces le vamos a decir no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que prepárese por favor, hagamos todo lo necesario para poder estar ese día. Yo le invito a que salude a su hermano, no sé si ya vio quién está a su lado. Recuerde que aquí toma libertad, si no le cae bien, el que está a su lado puede moverse, ¿verdad? Pero yo sé que es de bendición para su vida y así es de que ahí va a gozarse en la comunión. ¿Cuántos apagaron ya el Wi-Fi? Por favor, porque queremos que los hermanos que están siguiéndonos, hay gente que nos mira de diferentes lugares, hemos llegado a muchos lugares, gracias a Dios, y quiero comentarle pues que incluso ya estamos cubriendo iglesias en Colombia, ya estamos cubriendo una iglesia en Estocolmo, Suecia, y estamos llegando a muchos lugares. México, tenemos iglesias, en Perú, en Argentina y en Estados Unidos también. Así es que Dios ha abierto puertas para que a través de estos medios ellos también puedan ser edificados con la palabra del Señor, ¿verdad? Así es que usted se goza por eso. Bueno, vamos a orar. Creo que Dios, que el próximo año sea un año maravilloso como han sido todos para nosotros. Yo sé y entiendo perfectamente que para algunos las cosas no les resultan, ¿verdad?, como quisieran. Pareciera que las proclamas son de doble filo. A algunos les va bien, a otros más o menos y a otros pues quién sabe, ¿verdad? Pero yo creo con todo mi corazón que se debe a la condición en la que se encuentra la persona para poder recibir la proclama. Una de las cosas es nuestra fe en Dios, no ser incrédulos a lo que Dios nos anuncia que quiere hacer y prepararnos, poner de nuestra parte todo lo que sea necesario para que resulte así como es el anhelo de Dios, de que nos vaya bien, ¿verdad?, con las cosas que Él pues nos permite experimentar. De manera que parte de este tema tiene que ver mucho. La preparación de nuestra vida es importante para entrar al nuevo tiempo que Dios tiene preparado. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado, por este día maravilloso que nos concedes para meditar en tu palabra. Bendice a cada hermano que está presente, háblales a través de tu revelación, de lo escrito, del rema tuyo, Señor. Háblales, Señor, porque nos declaramos necesitados de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vuelvo a la carga con lo mismo, apenas 8 días creo, para que finalicemos nosotros este ciclo de año proclamado el año de la revelación, del cual yo puedo decir fue maravilloso para mí, porque pues gracias a Dios logré entender muchas cosas de la palabra de Dios, del tiempo en el que vivimos. La revelación para mí fue de mucha inspiración, quitó el velo a algunas cosas que en la escritura no las comprendía, pero también soy consciente que la revelación vino a cumplir con ese propósito, el cual es revelar
lo de Dios, por supuesto, lo más importante, la palabra nos inspiró, repito, pero no cabe duda también que reveló cosas negativas que estaban ocultas. No solo, hermano, en el ambiente en el que vivimos, sino aún dentro del corazón de algunas personas. Dios permitió que salieran a luz cosas ocultas que estaban ahí. Para algunos que se les reveló las cosas que estaban en su corazón, algunos fueron sensibles, hermano, fueron humildes y reconocieron, de tal manera que llegaron a corregir algunas cosas en su vida. Otros, lamentablemente, pues no fue así. Su corazón se endureció más, se negaron a saber que era Dios el que estaba mostrando algunas cosas, de tal manera que continuaron, y quién sabe si continuarán fluyendo en lo negativo que había sido revelado de parte de Dios, que estaba guardado en el corazón. Ahora, ¿por qué es importante explicar esto antes de darle el título del tema que vamos a hablar? Porque estamos viviendo tiempos, hermano, donde pues no cabe duda que nosotros como pueblo de Dios nos vemos cada día como en peligros del fluir de los últimos días. Y entonces es necesario que alguien pues pueda explicarnos a nosotros cómo es que las cosas negativas, las cosas del reino de las tinieblas se vuelven efectivas en algunas personas, y en otros han aprendido a enfrentarlas, a combatirlas y a no dejar, a no ceder derechos para que el programa de las tinieblas no resulte, hermano, para ellos doloroso o de fracaso. Entonces hay cosas que son importantes entenderlas a la luz de la palabra. Quiero decirle que soy consciente que el tema que voy a predicar esta tarde no es usual en la mayoría de las iglesias de Estados Unidos o del mundo. Es decir, dentro de la cristiandad hay un porcentaje que este día el mensaje que están recibiendo es concerniente o con relación a lo que pues ellos llaman, ¿verdad?, la Navidad del nacimiento del niño Jesús, que no es así. Nosotros hemos entendido que Jesús no nació un mes de diciembre, mucho menos un 25 de diciembre. Eso lo hemos entendido claramente. Pero entonces el tema de hoy es más complejo. Es decir, es más delicado, es más importante que ese mensaje que se está enseñando, porque sencillamente no es verdad. Ahora, por mucho tiempo, quizás en el periodo de este año, yo me limité un poco a hablar de temas de guerra espiritual, de temas de liberación en el nivel que siempre lo hemos hablado. Porque, repito, había recibido tanto de parte de Dios, revelación, y quería compartir, así como venía, estaba entregándole a ustedes ese rema, esa palabra de Dios, cosas maravillosas que el Señor me permitió entender y exponerlas. Pero entonces, para cerrar ese ciclo de año, es necesario que hablemos un poco de lo que he titulado los espíritus de los lugares altos. Ese es el tema de esta tarde, los espíritus de los lugares altos. Ahora, alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho, porque debemos saber que cuando hay entidades que se mueven desde los aires, la intención de ellos es cambiar las atmósferas del tiempo aquí en la tierra. Por eso una proclama es importante entenderla, hermanos. ¿Para qué se proclama? ¿Y qué es lo que la proclama nos dice? Yo lo único que puedo decirle por el momento, que lo que viene para nosotros es maravilloso. Este año que viene va a ser diferente para la mayoría. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos anhelan, hermano, que Dios a través de las proclamas no solamente activa cosas en el ambiente, sino que puede cambiar, hermano, a nosotros, nos puede cambiar las atmósferas de este tiempo que se nos han hecho difíciles para avanzar, para obtener, para mantenernos, etcétera. Pero el reino de las tinieblas trabaja de igual manera, trabaja
con espíritus que se mueven en un rango más alto, que se mueven en una jerarquía alta, y que de alguna manera, como son espíritus, son vientos, también tienen, hermano, el poder para cambiar negativamente las atmósferas del tiempo a la humanidad. El hermano Giovanni me enseñaba el día viernes y hablaba acerca de las proclamas, utilizando ya sea la palabra chofar o la palabra cuerno de carnero, pero él hablaba de cómo Dios proclamaba cosas que iba a hacer y las hacía. Pero también habló de entidades negativas que proclamaban cosas negativas. Y entonces eso me despertó la inquietud para ir a buscar. De tal manera entonces que hoy quiero explicar de esto, de cómo una proclama que viene de parte de Dios puede cambiar la atmósfera del tiempo, que no es, hermano, la que nosotros estemos esperando o la que nosotros queremos que se dé en nuestra vida. Entonces quiero enseñarle hoy desde una óptica, quizás voy a decirlo con temor y temblor, profética. Desde una óptica profética trataré de explicar lo que va a suceder en los días que estamos viviendo. Y nosotros, sin lugar a duda, necesitamos preparar nuestra vida para lo que viene. Es decir, va a haber necesidad, sin lugar a duda, de hacer cambios en nuestra vida para poder recibir lo que Dios tiene de bueno para nosotros. Amén. Entonces, por ejemplo, imagínense que la Biblia dice, si pongo otro ejemplo, dice la Biblia de que Dios hace que la lluvia caiga sobre buenos y sobre malos. Fíjese cómo es Dios. Pero el que es bueno discierne qué tipo de lluvia, porque están varias lluvias según la Biblia. Y entonces se prepara, hermanos. Si la lluvia la usamos desde el punto de vista como una nutriente para la parte agrícola, pues la gente se prepara, preparando la tierra, valga la redundancia, haciendo la buena siembra de la semilla, etcétera, para poder esperar una buena cosecha. El malo no. El malo quizás se beneficia del agua de otra manera. La Biblia dice también en el libro de los Hechos que el Señor en los últimos días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Cuando hablamos de toda carne no hace acepción si cristianos o no, si creyentes en Cristo como usted y como yo, o de otra religión. Sencillamente Él va a derramar, y los que estén preparados y dispuestos son los que van a recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Y es bien tremendo también que aún dentro de la cristiandad habrán creyentes que se supone son parte de recibir ese derramamiento, pero aún siendo creyentes no están preparados para recibirlo. Todo requiere una preparación, hermano, para poder entrar a las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, Dios desea, sin lugar a duda, y algunos se van a gozar por lo que voy a decir, Dios desea que usted tenga un tiempo de paz. ¿Cuántos anhelan tener un tiempo de paz? ¿Verdad? Seríamos demasiado lentos para decir que no, ¿verdad? Entonces, Dios eso es lo que desea. Y entonces, si necesitamos tener paz, pues una de las cosas que hay que hacer preparándonos es quitar la guerra de entre medio de nosotros. Esa es la realidad. Queremos paz, ¿verdad? Usted dijo que quiere paz. Entonces va a tener que quitar las guerras de entre medio de nosotros, o va a tener que ponerse en paz. Hermano, no me vaya a malinterpretar. No estoy diciendo con este tema que nos van a proclamar la paz, ¿verdad? Explico y aclaro para que nadie vaya a decir el apóstol ya dijo lo que van a proclamar. No, no va a ser eso. Dígale que tiene la paz. No, hombre, hermano, no va a ser la proclama de paz. Y tan bonita que sería. Ahora, ¿por qué digo yo esto, hermano? Que necesitamos que tener paz. Y para tener paz necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Porque yo veo en la escritura, por ejemplo, poniendo este ejemplo de los reinados que ejercieron 40 años cada uno, y que estos tres fueron los primeros en la historia de los reinados del pueblo de Israel. El primer rey fue Saúl,
pero reinó 40 años y fue destituido por desobediente. Eso significa que había una atmósfera de desobediencia en él como gobernante de un pueblo. Eso es importante. La desobediencia de él como gobernante, como cabeza, influenciaba, mejor dicho, sobre los pueblos que él ejercía dominio. Quiero que me entienda esto, por favor. Siendo cabeza, siendo gobernante, siendo rey, su condición de vida, su estilo de vida influenciaba al pueblo que él gobernaba. Si esto lo trasladamos al microorganismo o organización como es una familia, una casa, la desobediencia de las cabezas puede afectar a la demás familia. Ahora, para eso fue necesario que entrara otro rey. Y entonces Dios escoge a David, pero la desobediencia de un reinado anterior, más lo que le correspondía a David hacer como rey para cambiar las cosas, dio lugar a que fuese uno de los reinados de 40 años también, donde más guerras tuvo David. Es interesante saber que David tuvo en su corazón el anhelo de edificarle casa al Señor, y la Biblia dice de que Dios no lo permitió porque sus manos estaban manchadas de sangre. Y eso representa también una autoridad. Eso representa también un gobernante que influencia, hermano, en el pueblo, y volvemos a la carga en su casa también con guerras. Pero viene después el Señor y cambia ese reinado y le anuncia de que el heredero de su reino sería su hijo llamado Salomón. Y a Salomón sí le permitió Dios edificar casa. Y Salomón fue el reino de 40 años donde no tuvo guerras. Entonces es un reino de paz. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere quitar las desobediencias del pasado que afectaron nuestras casas, y quiere librarnos a nosotros de las desobediencias de los gobernantes de esta tierra, que con su desobediencia han afectado esta nación y a los que vivimos en ella. Dios quiere que nuestros hogares estén en paz. Quiere quitar las guerras. ¿Aló? Y si se quitan las guerras, pues es obvio, ¿verdad?, que vendrá la paz. Entonces, las atmósferas son importantes, pero hay que hacer algo. Lo que Dios nos vaya a anunciar a nosotros, hermano, tiene que haber una preparación. Tenemos que cambiar esas atmósferas de desobediencia y guerras, permitiendo la paz. Y eso usted lo tiene que hacer. Es una decisión que tenemos que hacer. La Biblia dice, un pasaje que me gustó mucho, en Jeremías capítulo 15, verso 19, dice: entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Note lo que estoy leyendo. Cuando Dios le habla a su pueblo, le habla de una manera especial. Le está diciendo ahí a Jeremías, le está diciendo en lo verde que he marcado, que ya Dios nos ha dado cosas preciosas. ¿Aló? Hermano, Dios nos ha dado cosas preciosas, pero las cosas preciosas pueden estar afectadas con cosas que son viles. Y entonces ahora dice: aparta lo precioso de lo vil. ¿Y cómo se hace para apartar lo precioso de lo vil? Pues tienes que valorar lo que ya tienes de Dios. No es apártate de lo vil, porque no es un lugar del que está hablando que hay que apartarse, sino que está hablando que de adentro hay cosas que están afectando, hermano, lo precioso que ya tenemos. Entonces hay que tomar una decisión para poder entrar como en una preparación para lo que Dios nos va a proclamar. Porque solo por decir algo, repito, no es esta la proclama. Si Dios
quisiera que fuese un año de paz. Si Dios quisiese que se proclamara un año de paz y aquella persona se niega a remover la guerra que tiene, ¿le beneficiará la paz que se le ha anunciado? ¿Aló? ¿Me di a entender, hermanos? Seguirán sus guerras y se perderá la atmósfera que el Señor ha querido que sea para él y los de su casa. Entonces, yo debo de entender por qué es importante la preparación. Antes de entrar al tema, le estoy dando esta idea, porque me encontré con esto, que la palabra año es una palabra que en español no parece muy interesante, como es en hebreo, donde esta palabra contiene varios misterios. Cuando yo me puse a leer esta palabra desde el Antiguo Testamento, me encontré que tiene muchos significados y que representan misterios. Y uno de los significados, según la palabra chaná, que es año, chaná, es así nada más, segunda. Cuando hablamos de año, estamos hablando de una segunda oportunidad que Dios nos quiere dar. De que entrar a ese año, al chaná de Dios, es que Dios te quiere dar una oportunidad diferente. Dios nos quiere dar una oportunidad diferente. Dios no quiere que tú arrastres del pasado los conflictos del pasado y los traigas a un nuevo tiempo, hermano. Yo recuerdo incluso que en el mundo la gente, ¿verdad? Cómo se promete cosas al fin de año. Te prometo que este año voy a ser mejor hijo. Te prometo que no voy a hacer todas las torpezas que hice. Te prometo que no voy a irme a bailar otra vez, que no me voy a ir a chupar, o no me voy a ir a un montón de cosas, hermano. Y en la medianoche están haciendo lo que prometieron no iban a hacer. Para nosotros, estas proclamas significan una oportunidad que Dios nos da. Y entonces, ¿cuántos necesitan una oportunidad? Una oportunidad para tener victoria, mire esto, para hacer las cosas bien, para vencer ese pecado en algunos que no han podido dejar, para salir de los estancamientos y de los fracasos. Por supuesto, a donde quiero llevar es salir de eso, quitar eso, para quitar a la vez a los espíritus de los lugares altos, las cosas que ellos están utilizando en nuestra vida como materia prima. Para hablar de materia prima que encuentren los espíritus de los lugares altos, es referirme a receptores espirituales, donde ellos pueden enviar una señal desde los cielos. Los espíritus de los lugares altos envían una señal a quien disciernen que tiene esa materia prima, ese receptor, y saben que ahí pueden influenciarlo otra vez para que su año continúe de la misma manera o sea peor. Entonces, esto es interesante, hermano, porque Dios lo que quiere es, a través de este tema que vamos a hablar, es reconocer receptores negativos que el enemigo pueda utilizar como materia prima para que estos espíritus de los lugares altos no tengan, por decirlo así, donde aterrizar dentro de nosotros. Entonces, si nosotros queremos tener una segunda oportunidad, necesitamos hacer un inventario de nuestra vida. ¿Usted está de acuerdo? ¿Habrá alguien que no necesita hacer un inventario de su vida, que levante la mano, que diga: no, hermano, yo solo las alas me faltan que me salgan, pero ya siento que me está abriendo la piel, dirá alguien, ¿verdad? Bueno, mire cómo lo llevo. Yo sé que este tema no lo voy a terminar y que lo voy a tener que continuar hablando el próximo viernes, antes del tema del próximo domingo, donde vamos a proclamar.
leyendo la Biblia para entender un poco acerca de los espíritus de los lugares altos, me fui a leer esta Biblia, la Biblia Deik. Es una Biblia de estudio muy profunda y amplia. En Efesios 6:12, esta Biblia, cuando hace referencia acerca de la jerarquía, cuando Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre solamente, sino que empieza a citar principados, gobernadores, autoridades y huestes. Esta Biblia Deik habla de esos espíritus como espíritus rebeldes. Y entonces y empieza a explicar cada uno de ellos, su naturaleza, su operación y algunas cosas que por primera vez lo voy a decir yo hoy, por lo menos, y nunca antes lo había visto. Y de hecho este tema me va a servir mucho, hermano, para el evento que tenemos de guerra espiritual, que va a tratar todos los derechos espirituales, cómo el régimen de los derechos es requerido para el movimiento de espíritus y de demonios en contra del ser humano. Vamos a explicar esto, pero esto me va a servir. Entonces, Deik lo que dice, y pone por supuesto la primera entidad, el primer espíritu rebelde, y lo llama principado. Y así es. Por eso dice contra principados y después gobernadores. Pero me llamó la atención que la palabra principado se puede escribir así y pronunciar según como lo leemos. Arge es en español, arge o arge. Luego arch, arcai, arqué y archas. Entonces, lo que yo he enseñado en el pasado es que cuando hablamos de un principado de Efesios 6:12, lo que está diciendo es que son primero en turno, primero en tiempo, primero en rango, primero en lugar, primero en todo. Por eso son principados. Principados de príncipes, son príncipes de las tinieblas. Ahora, cuando veo estas palabras, que es posible que para la mayor parte de ustedes es nueva, y aún para la gente que me está viendo, son palabras nuevas que por primera vez estoy diciendo, pero con un estudio más profundo, por supuesto. Entonces, arge, arch, arcai, arqué y archas, todas esas palabras, repito, quieren decir principado, pero en su lenguaje que estamos utilizando, la raíz es la misma de todas. Y la raíz es arch, de donde viene la palabra arco. Principados es de todas ellas, es arch, repito, así como la mira, de donde viene arc, la palabra arco. De tal manera que al hablar de principados es como decir un arco, como de una puerta. El arco de una puerta, así como mira usted esa puerta, tiene un arco. Es la entrada. Miren lo que quiere decir los principados. Entrada, principal, acceso, la primera entrada. En otras palabras, ellos son los que abren camino, los que abren brecha, los que abren puerta desde los cielos, a través de las atmósferas y a través de personalidades. Por eso puse como ejemplo el gobierno de Saúl y su influencia sobre el pueblo que gobernaba, el gobierno de David y la influencia sobre el pueblo, e igualmente Salomón y la influencia sobre el pueblo. De Saúl, la influencia de desobediencia; de David, la influencia de guerra; pero de Salomón, la influencia de paz. Entonces quiere decir que para que haya eso de diferentes maneras, como lo expliqué, y que un hombre sea el que tenga, hermano, la autoridad para influenciar, es que un espíritu del lugar alto lo influenció primero. ¿Me estoy dando a entender? Esto es importante, hermanos, porque si nosotros el próximo año en esa proclama no entramos, vamos a afectar a los de nuestra casa. Si no comprendemos el espíritu de esa proclama, vamos a afectar a nuestra casa.
y nos vamos a perder muchas cosas maravillosas que contiene la proclama. Ahora mire esta versión que vamos a leer, la Biblia amplificada, para volver a tocar acerca de las puertas, de las archas, de los principados como poderes que influencian las atmósferas espirituales desde los lugares celestiales. Hay una atmósfera donde ellos se mueven, que podría ser el segundo cielo, según lo que he venido explicando por muchos años. Ese mover de arriba se le llama atmósfera de arriba, de donde ellos, los espíritus de los lugares altos, ejercen influencia. Pero luego esos espíritus buscan bajo la atmósfera de abajo, una puerta por donde entrar. Una puerta por donde entrar. Entonces, para que después el principal que abrió puerta ejerza influencia también sobre sus contemporáneos, sobre sus generaciones, sobre su propio núcleo familiar. Esto es interesante. Usted sabe por qué razón hay gente, no necesariamente de aquí, pero si aquí, pues que Dios nos ayude, ¿verdad?, que en todas las proclamas ha repetido su pecado. Todas las proclamas y el mismo tipo de pecado. Hace 3, 4 proclamas, en medio de la proclama, en ese año de proclama, pecó con otra persona o de otra manera, o mejor dicho, con otra persona o en otro lugar, pero el mismo tipo de pecado. Vino otra proclama, volvió a repetir el pecado con otra persona, en otro lugar, a otra hora, pero el mismo tipo de pecado. Y así. ¿Por qué, hermano? Porque tiene un receptor que estos espíritus inmundos rastrean, para que no le suceda lo de la proclama con la atmósfera buena para él, sino que repita la atmósfera negativa. Entonces lo que Dios quiere es que quitemos receptores de nuestra vida. Hermano, yo tengo la responsabilidad, lo hago con temor y temblor, tengo el privilegio de parte de Dios de decirle en esta hora a usted, que son las ovejas que Dios me ha dado a pastorear, que lo que Dios quiere es darte la oportunidad para remover receptores de las tinieblas. Y que esos espíritus de los lugares altos no encuentren pista donde aterrizar. Mire, se lo voy a explicar de esta manera. Tengo que dejar bien claro. Aquí casi no se mira, ¿verdad? Porque es un poco diferente el ambiente, hay de higiene. ¿A usted le gustaría estar comiendo comida rica en un restaurante lleno de moscas? ¿Verdad? A nadie, ¿verdad? Pero cuando usted vivía en su pueblo, allá como que no nos incomodamos, porque culturalmente estábamos acostumbrados, ¿verdad? ¿Sí o no? El mosquero, hermano, y uno comiendo. Ahora no aquí. A uno aquí hasta se pega una cachetada, hermano, queriendo matar a la mosca, ¡pah!, se la da uno mismo. O le da la cachetada al hermano por matarle la mosca que tiene. Y hasta le canta el corito, hay una mosca pegada en la pared. Aquí no hay eso. Pero cuando yo voy digamos, a países así, hermano, y me llevan a predicar, ¿verdad?, lugares, qué sé yo, lejanos, remotos, hermano, va a despadear uno. Y derribete un chucho, hermano, a la par de uno para ver si se le cae la comida. No solamente corriendo las moscas, sino dándole una patadita así cariñosa al chucho para que se vaya, ¿verdad? Aquí que vive usted en otro ambiente, ahora a usted sí le incomoda que una mosca llegue cuando usted está comiendo. Usted dice, agarren una toalla, abran la puerta, tiren algo, nos va a caer en la comida. Ya no, hombre, hermano. Allá la mosca pasaba, se paraba en el plato, en la orilla del vaso, y uno se tomaba su refresco y solo se limpiaba, y decíamos, lo que nos mata engorda, hermano. Entonces,
Así son los receptores, así son los espíritus espíritus de los lugares altos, que como moscas vienen a pararse en nuestras vidas. Y depende de ti si estás acostumbrado a que las moscas vengan, o si tomas la decisión de sacudírtelas en el nombre poderoso de Jesús. Ahora lo que uno hace, ¿verdad? Hasta pone, ¿cómo se llama? Que enciende pues una velita, porque dicen que se van. Uno está comiendo y pongan algo aquí una vez, y si se van las bandidas, hermano. No, pero en restaurantes lo que ponen son unas velitas así. Un matamosca. A jugar tenis con las moscas. Bueno, gloria a Dios. Si eso fuera, aprovechemos el consejo del hermano y hagámoslo en sentido espiritual. Agarra tu raqueta espiritual y zámpale a la mosca. Perdón por lo de zámpale, ¿verdad? Es palabra hebrea. Entonces, mire lo que dice esta Biblia, del mismo pasaje que leíamos, Jeremías 15:19. Por tanto, así dice el Señor a Jeremías: si te vuelves y abandonas este tono equivocado de desconfianza y desesperación, entonces te devolveré a un lugar establecido de quietud y seguridad, paz. Y tú serás mi ministro, Y si separas lo precioso de lo vil, limpiando tu propio corazón de sospechas indignas e injustificadas con respecto a la fidelidad de Dios, tú serás mi portavoz. Pero no cedas a ellos, déjalos regresar a ti, no tú a la gente. La misma porción, pero en la Biblia amplificada. Es decir, que nosotros podríamos estar incluso hablando mal de Dios, diciendo: ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué otra vez esto? ¿Y por qué no me oye, Señor, mi oración? ¿Y por qué no cambias las cosas, Señor? Y no es Dios, hermano. Si Dios establece lo que Él quiere hacer con nosotros, pero es lo que dice. Mire lo que dice esta versión: si te vuelves y abandonas ese tono equivocado de desconfianza y desesperación, entonces te devolveré a un lugar establecido de quietud y seguridad, es decir, paz. Hermano, si en guerra ni el filete miñón es bueno, hermano. Le pueden poner una mesa llena de manjares, pero ¿quién come peleado? Y es más, si le llegan con el plato, ¿verdad?, un pavo dorado con chimichurri. Bueno, yo no sé si al pavo le ponen chimichurri, yo me lo estoy inventando. Pero y de ribete la esposa enojada le dice: ahí está, lo que te gusta, hartate. ¿Verdad que no va a decir gracias, mi amor? Capaz se lo estrella, hermano. Nada es bueno. En cambio, cuando hay paz, hasta una tortillita, ¿verdad, hermano Juan? Con frijolito, quesito, jalapeño. ¿Sí o no? Una tortillita así sencilla y a la par el gran pollo, ¿va? Para bajar con el pollo la tortilla, dice. Cositas sencillas, son tan sabrosas, las siente uno tan sabrosa. Yo no sé si está mi esposa por acá. Por ahí la vi. Bueno, no está. No puedo decir gloria a Dios, porque lo que quiero decir es que teníamos años con ella de no comer una comida muy sabrosa. Y no sé, una noche de estas le recordé a ella y le dije: ¿te acordás que antes comíamos de esto? Han pasado 28 años y no me has cocinado eso. Y entonces me dijo: bueno, solo me acuerdo que se hace así.
Entonces le dije, hace una parte vos y yo hago la otra. No, hermano, y que nos la vamos haciendo, solo nosotros dos, pero hicimos una cacerolada de este tamaño. Y cuando nos sentamos parecía competencia, un platón cada uno, bien rico, hermano. Y luego llega mi hijo y le damos a probar. A Samuel no le gusta mucho la comida de casa, y cuando la probó, qué rico es. Luego llegó con su amiguita Julia, igual también me quieres probar, y un ¡fum! Se lo metimos. Dice, quedaron con ganas, pero ya no había, porque el pastor y la pastora se lo habían acabado. Y no crea que era algo caro, era la cosa más barata, pero más rica, pero en paz se come sabroso. Y por eso este día he decidido hacerlo otra vez, para que todo mundo pueda comer de mi comida, que con paz la hacemos. Ahora, ¿usted cree que es necesario aplicar lo de Jeremías capítulo 15 para nosotros? Hermano, necesitamos un tiempo diferente. Ahora, déjeme avanzar un poco más. Me llama la atención que aún nuestro Señor Jesús dio un mensaje que la gente no lo ha considerado, de la importancia de que el enemigo, cuando decida buscar algo en nosotros, no lo encuentre lo negativo que él pretende encontrar. Y fíjese qué tremendo es que el diablo no respeta títulos, no respeta edades y no respeta sexos, no respeta opiniones de cada quien. Puede a todos nosotros, a cada uno, sea quien sea, el enemigo va a tratar de buscar algo que le sirva a él para hacer daño y afectarnos, hermano, las cosas buenas que el Señor tiene para nosotros. Perdón por lo que le voy a decir, pero no crea que por su elegancia no lo va, no, a él no lo toquemos porque es muy elegante. O usted, hermana, que usted diga, ay, a mí el diablo no me acerca, me respeta a mí el diablo. Ah, ¿cómo no, chon? Le diría yo, ¿verdad? Que usted por su lindo físico, a todos nos va a agarrar. Porque Jesús dijo lo siguiente. Él dijo así: no hablaré, esta versión amplificada, no hablaré mucho más contigo, porque el príncipe, y entre paréntesis, genio del mal gobernante, o gobernante del mal, o un genio del mal que gobierna. Dice, no hablaré mucho más contigo, porque el príncipe, genio del mal gobernante del mundo, está por llegar. Oiga esto: y él no tiene derecho sobre mí. Él no tiene nada en común conmigo. No hay nada en mí que le pertenezca, y él no tiene poder sobre mí. Wow, hermano, eso es lo que Dios quiere que nosotros digamos al final de la experiencia, al final de discernir que el enemigo ha querido sacar provecho de nuestra vida, que tú puedas decir: él no tiene poder sobre mí. Aló, él no tiene poder sobre mí. ¿Pero por qué? Porque no tengo nada en común, no hay nada en mí que le sirva a él. En mí no hay materia prima de pecado, en mí no hay receptores que él pueda tomar ventaja y gobernar sobre mí. ¿Por qué? Que usted y yo podamos decir: porque los reconocí en mi vida y renuncié a ellos y permití que oraran por mí para que los explotaran, los neutralizaran, los destruyeran, los echaran fuera. Y ahora puedo decir que Satanás, que el Señor lo reprenda, él no tiene poder en mí. Bendito sea el Señor. Si no la tiene en ti, no la tendrá en tu casa, en tus generaciones. Entonces, esto es importante, mis amados hermanos. Importante el tema del 24 de diciembre para usted. Y aunque se vaya a comer y se vaya a pegar una buena tamaleada este día, recuerde este mensaje, para que no se repitan los problemas de este año el próximo que viene.
Entonces, basado en eso, quiero explicar un poco cómo opera esto. Cómo es la climatología espiritual de los espíritus de los lugares altos, representado en el dragón de 7 cabezas. Le titulé o subtitulé de esa manera la climatología espiritual, porque ya dije que cambian las atmósferas espirituales, cambian los tiempos de la tierra, afecta a la humanidad con eventos climatológicos, afectan los corazones y la mente de las personas, desestabiliza a las personas, a las sociedades, a la familia, con esclavitud y con cautiverio. Por eso es la climatología espiritual. Ahora mire, de alguna manera este tema va relacionado con el tema que prediqué hace creo que 8 días, no sé cuándo fue, cuando hablé de los 7 cuernos del cordero. Hace 15 días, ¿verdad? Y yo le decía que la palabra cuerno significa, entre una de sus significados es poder. Y que el cordero es siempre para salvar. Es decir, 7 cuernos, 7 poderes de 7 maneras para salvarnos. Quiere decir que eso lo vamos a usar contra este sistema. Porque ahora son 7 cabezas. Una cabeza es lo principal del cuerpo. En el mundo espiritual es principado lo que hablamos. Y esta versión que vamos a leer en un momento en la Biblia amplificada, Apocalipsis 12:3 dice: entonces se vio otra señal ominosa, entre paréntesis maravilla, en el cielo. He aquí un enorme dragón de fuego rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas reales, diademas sobre sus cabezas. Cuando hablamos nosotros de un animal, de un dragón o una bestia con cabeza, debemos saber de que Dios desde el Antiguo Testamento viene hablando de este sistema de estrategias, de guerras, de influencias espirituales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, entre los salmos, se habla de esta criatura llamada Leviatán. El Salmo 74:14 dice: tú aplastaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Estoy hablando de Salmo 74:14. Leviatán con cabezas. Y luego en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, el texto que estamos leyendo, dragón de 7 cabezas. Entonces se entiende que tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Satanás se deja ver por las Escrituras cómo usa el mismo sistema para influenciar a la humanidad con sus espíritus de los lugares altos. Los influencian en los que encuentran receptores en ellos. Usando una base profética, hace años yo le expliqué a usted que estas 7 cabezas representan a los 7 imperios que Israel enfrentó en algunos momentos de su historia. Que cada cabeza viene a representar para Israel, por ejemplo, el imperio de Egipto, el imperio de Babilonia, el imperio de Asiria, el imperio de Medo-Persia, el imperio de Grecia, el imperio de Roma y el último imperio que no se sabe, que por supuesto va a ser una mezcla de imperios, una unidad, algo global que el anticristo encabezará para atacar a Israel. Pero todos estos imperios atacaron a Israel y representan esas cabezas. Y estos son así porque vienen a ser los 7 espíritus principales de los lugares altos, que gobernaban a los gobernantes de la tierra, que representaban cada imperio para que se levantaran contra Israel. Esto no ha cambiado, hermanos. Estos espíritus están activos hoy en este tiempo. Ahora, una base bíblica de cómo operaban, para que usted vea que la Biblia a nosotros nos viene explicando la dinámica de estas entidades, el modus operandi de estas entidades. Daniel capítulo 10, verso 12, interesante este pasaje, porque dice:
En los días de que Daniel había sido llevado cautivo, Israel fue cautivo por el imperio de Babilonia. Dice, entonces él me dijo, mire que esta versión, no temas, Daniel, porque desde el primer día que estableces en tu mente y en tu corazón para entender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas y he venido como consecuencia de y en respuesta a tus palabras. Verso 13. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió por 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales de los príncipes celestiales, vino a ayudarme, porque yo permanecía allí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte comprender lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es por muchos días por venir. Yo este pasaje lo he leído muchas veces, hermano, y hoy que uso esta versión me impactó bastante, porque establece ahí lo que estamos tratando de explicar: quitar receptores de nuestra vida negativos. Porque aquí dice, desde el primer día que estableces tu mente y corazón para entender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, tus oraciones fueron escuchadas. Mire qué interesante que nosotros tenemos tanta necesidad de que Dios nos responda a nuestras peticiones, ¿no es cierto? Y quizás tenemos mucho tiempo de estar orando, pero ¿por qué no responde? ¿No será que nos hace falta establecer en la mente y en el corazón humildad? ¿No será que debemos de quitar la soberbia, el orgullo, la arrogancia? Y decir, no, yo voy a reconocer de que hay cosas que tengo que quitar de mi vida. Y verás si no te contesta Dios, hermano. Quizás, hermano, nosotros tenemos años orando por algo, y según la Biblia, a Daniel le tardó 21 días la respuesta. En cuestión de tiempo no es mucho, porque en comparación a lo nuestro podemos estar orando ya por tantos años. Pero lo que veo ahí, que la respuesta Dios te la manda. Y era necesario que Miguel viniera a decirle las cosas, como anunciarle lo que viene para tus días. Le estaba proclamando. Y mire, si Satanás, que el Señor lo reprenda, no intenta bloquearnos que recibamos nuestra proclama. Pero si usted y yo humillamos nuestra mente y nuestro corazón para obedecer al Señor y hacerle su voluntad, hermano, Dios enviará ayuda a favor de nosotros. Porque Él explica, el príncipe del reino de Persia me resistió por 21 días. Y fue necesario que viniera Miguel, otro de los príncipes, pero de Dios, que lo identifica, príncipes celestiales. Uno de los principales de los príncipes celestiales vino en ayuda. Mientras Gabriel venía a entregarle, si usted quiere, la proclama a Daniel, y Daniel vio que no llegaba, y Daniel tenía en su corazón que lo que venía iba a ser definitivo, que le iban a anunciar cosas que iban a ser definitivas para el cautiverio que estaba viviendo Israel en Babilonia. Anhelaba la respuesta, anhelaba el mensaje, hermano. Yo no sé si usted está anhelando que le vengan a decir que este año las cosas van a ser mejores para usted y para mí. Que posiblemente, quién sabe, que te digan, se acabó tu tiempo de llorar y viene el tiempo de reír. Se acabó el tiempo de la guerra y viene el tiempo de la paz. Quizás usted y yo estamos anhelantes de eso, y el enemigo va a intentar bloquearlo. Pero cuando disponemos nuestro corazón y nuestra mente, Dios envía otra ayuda. Y ahí entró Miguel. Mire qué interesante. Para mí esto significa que Daniel quitó los receptores de su mente y de su corazón para no ser influenciado por el príncipe de Persia. Ya vamos a ver en breve qué es el príncipe de Persia, que es uno de los principados de los lugares altos que abren puerta
que buscan abrirse brecha para influenciar, impedir proclamas y para afectar nuestra vida negativamente. Daniel, este pasaje me abrió a mí un poco más el entendimiento. Mire lo que sigue diciendo. Entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Y ahora volveré a luchar con el príncipe hostil de Persia. Y cuando me haya ido, he aquí el príncipe hostil de Grecia vendrá. Pero les diré lo que está inscrito en la escritura de la verdad, o el libro de la verdad. No hay nadie que aguante conmigo y se fortalezca contra estas fuerzas espirituales hostiles, excepto Miguel, su príncipe, ángel guardián nacional. Hermano, si usted supiera lo que quiero decir con esto, que si quitamos los receptores de nuestra vida, no solamente evitamos, impedimos que uno de los principados de los lugares altos se encuentre donde aterrizar y no nos afectará, sino que además el ángel de Jehová acampará alrededor de ti, te guardará y te defenderá. Dele palmas al Señor de la gloria. Y si tú hiciste tu parte de sacar las guerras de tu corazón, de disponer tu corazón y tu mente, de humillarte delante del Señor, hermano, y entonces Dios será el enemigo de tus enemigos. Ya no estarás tú en guerra, sino que será Dios el que peleará contra aquellos que quieren hacerte la guerra. Será Dios. Y el ángel de Jehová te guardará. Mire lo que le dijeron a Daniel. ¿Sabes por qué estoy aquí, Daniel? Por respuesta a tus palabras. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón y tu mente para humillarte y para obedecer al Señor, fueron escuchadas tus palabras. E inmediatamente se dio la orden: llévenle el mensaje a Daniel. Está en las condiciones para recibir, está sensible, se merece este mensaje. Pero vino el príncipe de Persia y se me opuso para que tú no recibieras nada. Entonces vino otro de los príncipes celestiales de parte de Dios, llamado Miguel, el guerrero, a pelear contra el príncipe de Persia y abrirme brecha, abrirme paso para que yo te diga: Daniel, no te preocupes, que lo que viene de parte de Dios es maravilloso. Y para que no lo pierdas, mira, Miguel será el guardián de tu casa, será el guardián de tu vida, será el guardián en tu trabajo, por donde hayas, por donde te muevas, ahí te guardará. Porque escrito está: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman, los guarda y los defiende a su nombre. Oh, bendito Dios. ¿Cuántos necesitan un defensor así? Te lo va a dar Dios. Tranquilo. No se ponga violento. No sea pleitisto. No diga: me la va a pagar, me voy a vengar, le voy a echar el carro, le voy a echar veneno. No, hombre, hermano. Usted guarde su corazón y su mente. Deje que Dios pelee la batalla por usted. Este es el tiempo. Lo que yo estoy tratando de decir es: saquemos las guerras de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Será difícil, hermano? ¿Será difícil? No, hermano, es que usted no sabe lo que me han hecho. A Jesús le hicieron cosas peores. No, hermano, porque el que no se lo merece, ese que es verdad, tal vez no se merece, pero usted sí. Y aquí lo más importante es usted. Que usted tenga paz. Si hay algo de que hay que cuidarnos, es de no amargarnos, de estar en paz. Mejor ser limón dulce
y no limón agrio con cara aturrada. Yo hoy sí no me amargo por nada, hermano. Gracias a Dios aprendí. ¿Y sabe por qué no me amargo? Porque mi tarea y mi deber es bendecirlo a usted, edificarlo, potencializarlo. ¿O usted quisiera un pastor amargado? No, hombre, ni yo, hermano. Y entonces no me amargo. Aprendí a combatir los intentos de amargura, para que Dios siempre nos permita experimentar la gracia de Él en este lugar. Maridos, no se amarguen. Solo el hermano, ¿quién dijo amén? Hermano Carlitos, gloria a Dios, hermano Carlitos. Hermanas, no se amarguen. Hermanos, no se ha amargado. Además, cambie la cara. No solo no se ha amargado, sino que ponga su face en el book de la Biblia para no amargarse. Y que ese es el verdadero Facebook. No, el libro de la Biblia, el book, ponga el face así. No que ahí en el Facebook se ministra, ay, este día nací amargado. ¿Cómo que, hermano? Mire, yo no tengo Facebook. Lo que tenemos es de la iglesia, y el hermano Giovanni me ayuda, Douglas me ayuda a contestarlo. Yo ni lo contesto, hermano. Pero a veces vemos unos links ahí de gente, ay, hermano. Y lo peor, como dicen en mi pueblo, lo peor es que son de la iglesia. Si hasta me dan ganas de ir a la casa y darles con el micrófono en la cabeza, hermano. Porque ministrándose ahí. Hoy no he comido, me pagaron mal. Ah, tiene razón, no le pagaron, entonces por eso no pudo comprar la comida, digo yo, ¿verdad? Pero ahí, hoy me dejó mi novio, hoy corté. Hoy no me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué carajo de Juan Gabriel está poniendo ahí? No, hombre, hermano. Hoy, este día, nos vamos a ministrar delante del Señor. Entonces, quiero explicarle lo que representan estas potestades. Primera cabeza, ya dije, es Egipto. Segunda es Asiria. Tercera es Babilonia. Cuarto es Medo-Persia. Quinta es Grecia. Sexta cabeza es Roma. La séptima cabeza es el último imperio, que no sabemos quién será, pero sí que el anticristo está al frente. Ahora, lo que me llama la atención, antes de continuar en esto, es que en este pasaje, permítame, voy a volver, porque no quiero dejar sin decirlo. En este pasaje que leíamos, dice, déjeme ver, pero el príncipe del reino de Persia me resistió por 21 días. Entonces el siguiente, aquí está. Y cuando me haya ido, he aquí, el príncipe hostil de Grecia vendrá. Interesante, porque en esos días de Daniel no existía todavía este imperio. Quiero que lo vea usted esto. Estamos hablando en plano teológico, es decir, cronológicamente también no existía todavía el imperio de Grecia, pero ya le estaban profetizando que iba a venir a la existencia como imperio que también iba a tratar de dominar a Israel. Y lo están preparando a Daniel para que le avise, hermano, al pueblo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Lo que estoy haciendo yo al explicar esto es mencionarle de algunos de los espíritus de los lugares altos que ya están haciendo estragos en la tierra, y otros que vendrán muy pronto.
Así como aquel ni siquiera existía el imperio de Grecia, sin embargo lo estaba anunciando, vendrá, vendrá. Vino años más tarde, más tarde. Habían pasado siglos cuando entra a la historia el imperio de Grecia. Ahora, volviendo a esto, ahí está nuevamente, ya le voy a explicar por qué es importante. Estas cabezas son las que atacaron a Israel para afectarlos en la tierra prometida, en la tierra de la abundancia, para estorbarles, hermano, las bendiciones. Los sacaban de su hábitat, los sacaban de su propia tierra y los llevaban a sus dominios. Ahora, lo interesante de esto, que estas potestades pueden ejercer influencia sobre el mundo porque existen las naciones ahora todavía. Entonces hay naciones que son influenciadas según el principado, porque ellos representan la materia prima, la pista de aterrizaje de los espíritus de los lugares altos que pueden entrar a las atmósferas terrenales. Por ejemplo, voy a explicarlo así: Egipto existe, Asiria ahora es Siria, aunque destruida por la guerra. Babilonia es Irak, Medo-Persia es Irán, Grecia existe Grecia, Roma existe Italia y el último imperio. Entonces, el principado de Egipto puede ejercer influencia sobre la tierra de Egipto y su gobernante. El principado de Asiria puede ejercer influencia sobre el país de Siria y su gobernante. En Babilonia, hermano, puede hacer influencia porque existe Irak, existe Irán, existe Grecia, existe Italia. En esos días de Israel, esos eran los nombres. Pero la cabeza de esos 7 principados, según dónde va a atacar, lo hace con un nombre genérico. Es decir, lo que produce, eso es genérico. De tal manera que hoy he terminado mi introducción y es donde comienzo a predicar. ¿Usted se goza o no se goza? Ay, lo miro muy emocionado, hermano. Hasta me asustó con las palmas que le dio al Señor. Ay, sí, cómo no. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por entender la parábola. Entonces, hablemos de nuevo de estas potestades, pero ahora, ¿qué influencia van a ejercer? Genéricamente hablando, ya no como principados con nombre así: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, etcétera, Grecia, Roma, sino que ahora el número 1 es cabeza de inmoralidad, el número 2 cabeza de división, el número 3 cabeza de hechicería, el número 4 cabeza de racismo, el número 5 cabeza de muerte, el número 6 cabeza de tormentos y el número 7 cabezas de guerras. Estos son espíritus que están activos. Y en algunos países o lugares usted puede ver qué espíritu está ejerciendo influencia. Pero lo que nos interesa a nosotros que vivimos en esta nación es entender qué espíritu se está moviendo aquí. ¿Cómo trabaja ese receptor? Hablemos un poco de los receptores, hermano, para ir cerrando. Por ejemplo, cómo los espíritus principales buscan receptores en la humanidad. Dice la escritura en Lucas capítulo 11, verso 24. Dice: cuando el espíritu inmundo, esta es la versión amplificada, cuando el espíritu inmundo ha salido de una persona, deambula por lugares sin agua en busca de un lugar de descanso. Es decir, un lugar que sea libre para él.
que sea, dice, de refrigerio y de soltura. Y al no encontrar ninguno, dice, regresaré a mi casa de la que vine. Y cuando llega, encuentra el lugar barrido, puesto en orden y amueblado y decorado. Y va y trae otros espíritus, 7. Mire, interesante, 7 de ellos más malvados que él. Y entran, se establecen y habitan ahí. Y el último estado de esa persona es peor que el primero. Interesante. Porque aquí volvemos a ver el patrón de que va a traer 7 peores. Y están viniendo sobre la misma persona, digámoslo así, o sobre la misma casa. Esa persona tiene que ser alguien de jerarquía en el hogar o representa una persona de jerarquía en un país donde los 7 espíritus principados quieren ejercer influencia de lo que ya vimos: inmoralidad. ¿Qué más dijimos? División, hechicería, racismo, muertes, guerras y confusión, ¿verdad? Dijimos eso. Ok. Entonces mire usted que viene alguien a buscar cómo está esa vida. Está arregladito, está sacudido, pero encuentra un receptor, porque dice: voy a volver y me voy a traer estos 7 principados, los 7 espíritus de los lugares altos, los voy a traer y vamos a hacer que su postrer estado sea peor que el primero. O sea que lo llevan a que experimente una involución, hermano, espiritual en su vida. Mire, hermano, yo espero estar dándome a entender. Mire, este es un mensaje de advertencia, porque se supone que aquí estamos los que queremos cambiar, ¿verdad? Y los que estamos cambiando, ¿verdad? Los que nos dejamos cambiar por Dios, ¿verdad? Pero hay gente que no cambia y se vuelve peor cada vez. Porque hermano, desconoce esto o no quiere entenderlo. Me llama la atención. ¿Por qué le digo esto? Porque este mismo pasaje, Mateo capítulo 12 vuelve y cita de nuevo el mismo pasaje, lo mismo que estamos leyendo en Lucas 11:24, pero añade algo que no lo dice Lucas, sino que lo dice Mateo. Y mire lo que dice Mateo, quiero que me preste atención. Pero cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, deambula por lugares secos, áridos, en busca de descanso, pero no encuentra ninguno. Luego dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, encuentra el lugar desocupado, barrido, ordenado y decorado. Decorado, nada más. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus más malvados que él, y entran y hacen su hogar ahí. Y la última condición de este hombre se vuelve peor que la primera. Mire lo que dice Mateo de esto mismo que Lucas no menciona. Dice: así también será con esta generación malvada. O sea, está diciendo, aquí Lucas no lo dice, Mateo sí está diciendo que aquella generación malvada es a la que le entran los 7 espíritus peores. La generación malvada es a la que los 7 espíritus peores, los espíritus de los lugares altos, miran que tienen receptor. Y la generación malvada es la que no quiere cambiar. Usted sí, yo sí. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Dios nos cambia de muchas maneras, hermano, y damos gracias a Dios. Dios te cambia en el nuevo nacimiento. El bautizo te puede llevar a experimentar cambios. La ministración al alma y la liberación te cambia. Pero también los tratos de Dios te cambian.
¿O se supone que deben cambiarnos los tratos? Mire, el hijo pródigo se fue y el trato que tuvo dijo: volveré de donde salí. Los tratos nos cambian, la palabra nos cambia, la exhortación nos cambia, ¿sí o no? Pero hay gente que ni los tratos la cambia. Esa es una generación malvada, donde puede hallar receptor los espíritus de los lugares altos. Pero cuando a uno lo trata a Dios, benditos tratos, hermano. Yo oí a un pastor decir hace algunos años, y lo he dicho siempre, decía en un estudio de pastores, nos dio una enseñanza y dijo: ay de aquellos ovejas que están siendo pastoreados por un ministro que en los últimos 25 años no los ha tratado Dios. Dice que tremendo, ¿verdad? Eso no fue un piropo que nos dio. Y entonces estaba diciendo que a veces la mano de Dios te agarra así, mira, y duele, y te aprieta, y te están sacando de lo precioso, lo vil, lo que no sirve. Te apretan así, te sacan el ácido, no el ácido úrico, pero sino que el ácido de limón, hermano, que es lo agrio de nosotros. Y después pura palomita. Miren usted cómo está con esa sonrisa colgate que tiene hoy. ¿A usted la han tratado, hermana? Se sufre un ratito, ¿verdad? Pero después. ¿A usted, hermana Graciela? Trato, ¿verdad? Amén. Hermana María, ¿la han tratado a usted? Que si no la han tratado, ¿verdad, hermano? Pero mire dónde está la mujer. Hermana Sonia, ¿la han tratado a usted? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? A ti, yo vi tu trato, Juanito. Meme, yo he visto tu trato. Pregúnteme a mí, de trato en trato. Pero, gloria a Dios, ¿verdad? Porque nos cambian los tratos, hermano. No renunciemos a los tratos. Cuando Dios te trate es porque te quiere cambiar. El problema es que si te trata y no cambias, generación malvada, que así le pasará. Vendrán otros 7 peores sobre él. El trato te quitó el receptor, sacudió el receptor. Entonces, quiero explicarle rapidito y finalizo porque ya se me fue el tiempo. Tengo que terminar a las 3, ¿verdad, Natalie? Ok. Y de plano que no terminé el tema. Ni siquiera le dije cómo funciona el primer principado. Entonces, la búsqueda de receptores comienza desde los principados a los gobernantes, a las gentes. Y esto es así. La atmósfera de arriba, las archas, buscan cómo abrir puerta. Y la puerta para ello está en la atmósfera de abajo, es decir, influenciando a los gobernantes de una nación o a personalidades de una nación. Para que esos gobernantes ahora ya dejaron entrar a la influencia del Espíritu. Por ejemplo, los gobernantes con sus leyes abominables, con sus leyes que van en contra de Dios, estableciendo leyes, hermano, injustas, abren puerta. Y luego entonces los gobernantes ejercen sobre los pueblos que gobiernan libertinaje, dan rienda suelta. Mire ahorita ya se autorizó, creo, en California, hoy que anduvimos por allá, la marihuana también. Primero fue Denver, ¿verdad? Se recuerda que primero fue Colorado y después nosotros, no nosotros, este estado. Yo renuncio en el nombre de Jesús, toco madera, dijo aquel, ¿verdad? Y ahora California.
Y mire los jóvenes, se está incrementando la adicción desde los 9 años a los 11, se ha incrementado de una manera exagerada aquí en Oregon, porque los jovencitos están, mire, y ya llegan todos estallados. Tengo hambre y se pegan una forrada, pues se andan afectando las familias. Pero cuando llegan a las gentes, atacan a las personas que somos los cabezas de las casas para que afectemos a nuestros descendientes. Entonces la primera cabeza que está activa aquí en Estados Unidos es la cabeza de la inmoralidad. Tenemos que quitar receptores de inmoralidad que pueden haberse puesto por abusos, acosos y violación sexual, por pecados sexuales no confesados, por pornografía, por fornicación y aún por concepciones. Es donde el tiempo donde el enemigo pone receptores. Y entonces ahora que el principado entra con mayor fuerza, se corre un peligro los que están así. Y por eso Dios quiere que nosotros renunciemos a todo receptor. Mira, hermano, si alguien sufrió una situación de un abuso sexual, claro que fue una víctima, tiene que renunciar porque ahí hay un receptor. Aquí hay que explicar mucho, no lo voy a hacer por causa del tiempo, pero quiero llevarlo a las personalidades de los lugares altos de la atmósfera de abajo. Los espíritus de los lugares altos influencian desde la atmósfera de arriba. Se abren camino buscando receptores primeramente en entidades, en gobernantes, en personalidades, en la atmósfera de abajo, para que estos afecten a los que están en el ambiente. Mire esto, señores, a ver si no me meto en problemas. ¿Usted los conoce? Estos son los hombres más poderosos que han caído y han sido demandados por agresiones sexuales. El primero de su izquierda se llama Harvey Weinstein, productor de cine, famoso el hombre, 30 años poderoso en los medios del cine, y lo han acusado de que acosó a más de 60 mujeres. El siguiente se llama Kevin Spacey, un actor. Trató de abusar sexualmente de un menor hace 3 décadas. El siguiente se llama Roy Moore, aspirante a senador republicano. Esto del estado de Alabama, y en plena campaña electoral, 2 mujeres le han acusado de abuso y acoso cuando eran menores de edad. Fíjense todo lo que está removiendo el enemigo. El último, Al Franken, senador demócrata, fue uno de los primeros políticos de peso en recibir acusaciones por acoso sexual y acaba de renunciar. Y no recuerdo el otro que se quitó la vida recientemente también, sacudiendo a las personalidades de alto rango. Y después esto pasa al siguiente nivel: principados, gobernantes de la tierra y después pueblo en general. Porque esos espíritus lo que persiguen es encontrar receptores. Dios nos libre, hermano, a usted y a mí. Dios nos libre. Aquí no se trata de que yo le diga, que no lo digo por supuesto, ¿verdad? Pero que yo le diga, ay hermano, le deseo buena suerte, que no sea así con usted. No, nada de buena suerte, no hay buena suerte. Aquí se trata de que no haya materia prima en nosotros, de quitar. Porque para ellos nosotros somos el blanco. Ellos buscan, como le puse, ¿quiénes fueron violados? Para afectarlos en su vida.
¿Quiénes han cometido pecados no confesados? ¿Quiénes son adictos a pornografía? Porque podemos dar una lista de inmoralidades, es decir, inmoralidades por dentro. Las fornicaciones. Y mire las concepciones. Todas estas cosas hay que examinarlas. David decía en el Salmo 51:5: he aquí, fui engendrado en un estado de iniquidad. Dice esta versión: mi madre era pecaminosa, me concibió y yo también soy pecaminoso. El que engendra es el padre, entonces ahí está diciendo también de su padre: mi padre me engendró en iniquidad y mi madre me concibió. O sea que hay receptores que hasta en el engendramiento se puede poner y en la concepción se pueden poner. Y entonces David esto lo declara después de que comete su falta con Betsabé. Y él en el Salmo 51, como estamos leyendo, recibe de parte de Dios la revelación de su problema. Y ahora él entiende que hay que quitar receptores de su vida. Póngase sobre sus pies. Y son 7 problemas que se enfrentan. Hace unos años hubo un hermano que nos sorprendió a nosotros cuando se descubrió algo que él estaba haciendo, no que había hecho. Porque mucha gente puede cometer una falta, arrepentirse, confesarla y apartarse. La Biblia dice que alcanza misericordia. Pero otra cosa es que se descubra en medio de estar en eso. Este hermano para nosotros tenía un testimonio. Lo considerábamos en su carácter muy noble, pero se descubrió el pecado que estaba practicando durante 5 años. Y durante ese tiempo él llevaba una vida normal aparentemente, haciendo privilegios y que los hacía muy bien, colaborando con algunas cosas como información ministerial de una manera muy impresionante, hasta que se descubre que durante 5 años había estado cometiendo ese pecado y engañando a un montón de gente. Ahora, ¿por qué le comento esto? No es para juzgar a nadie ni que usted esté preguntándose quién es, sino porque cuando se dio la oportunidad de que él sacara de su corazón cómo y por qué, o mejor dicho, cómo, él dice: todo comenzó cuando yo era joven. Oigan esto que le voy a decir: y en un retiro de jóvenes tuve una experiencia con una jovencita donde ambos jugamos con nuestros cuerpos. Eso dijo él. No pasó nada, dijo, solo jugamos con nuestros cuerpos los dos. En el momento dejamos las cosas así y parecía, para mí, dice él, como que eso no iba a repercutir. Hasta que años más tarde, años, hermano, porque yo ese hermano le conozco su trayectoria, desde dónde viene. Hasta que años más tarde se presentó una situación donde yo olvidé aquello y donde otra vez estuve en la misma experiencia, pero con otra persona, en otro lugar y en otro tiempo. Y ahí ya no pude dejarlo así, sino que ahí caí, y por eso estos 5 años de batallar con esto.
hasta que se descubrió. Y perdió mucho. Se le quitó mucho a él de lo que tenía. Hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos dejarlas así nomás. Porque si aquel evento sabía que era malo y lo hizo, aún en cualquier medida que se haya hecho, si usted quiere simple, mediana o profunda, de todas maneras en ese momento el diablo aprovecha para poner un receptor. Y así, cuando están ese receptor tirando señal, entonces se encuentra ese espíritu de los lugares altos con facilidad la materia prima que trabaja para hacernos perder las bendiciones. Con el ánimo delante del Señor, con temor y temblor, el Señor me dio esta palabra para prepararnos para entrar a un mejor tiempo. Dios quiere que este año para nosotros sea mejor, sea bueno, sea maravilloso, que lo disfrutes, que tú puedas decir: Él de verdad cambió mi lamento en danza, quitó mi traje de cilicio y me ha dado un manto de alegría. Él quitó mi tristeza y me ha dado el gozo. Él quitó mis guerras y ahora tengo paz. Que ya no te sientas acusado. Eso es lo que Dios quiere, pero quiere quitar receptores en nuestra vida. Yo lo invito, hermano, que usted reciba esta palabra con temor y temblor y dígale al Señor: aquí está, yo renuncio. Y que nosotros podamos orar la oración de autoridad, la oración que vino por el rema de Dios, es poderosa para romper en el nombre de Jesús cualquier situación que en la que te vistes involucrado, que era de iniquidad, de pecado, de transgresión, y que te ha debilitado en tu fe, que te ha hecho, hermano, tambalear y que mantiene una atmósfera negativa. Hoy se puede romper en el nombre de Jesús. Yo lo invito: venga, vamos a orar. Venga a renunciar por experiencias del pasado que hayan venido, hermano, a poner un receptor, qué sé yo, en sus ojos, en su boca, en sus oídos, en su cuerpo, en su corazón, en su mente. Acuérdate que esos receptores te pueden generar batallas, guerras, hermano, inestabilidad, temores. Y Rabai y Catarramá. Oh Señor, ten misericordia. Comenzaremos pidiendo perdón al Señor. Comenzaremos disponiendo nuestra mente y nuestro corazón para entender y humillarnos delante de Dios. Aún palabras que te hayan ministrado pueden ponerte receptores. Palabras de intimidación, palabras de manipulación, palabras negativas pueden ponerte receptores y quitarte la paz y ponerte, hermano, como un receptor brillante que anuncia, hermano, intermitentemente, para que los espíritus de los lugares altos puedan identificar y decir: allá está mi blanco. Ahí no hay ninguna resistencia, porque ha pasado el tiempo y no se ha dado cuenta, pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, tomamos autoridad delante de todo espíritu de los lugares altos y lo reprendo en el nombre de Jesús. Si Dios te ha hablado, póstrate, humíllate, como decía Daniel. Humíllate, hermano, humíllate. Es preferible que en esta tarde lo hagamos antes de que sea anunciado lo que vendrá. Que mejor vean que tu futuro va a ser de bendición, porque te humillaste, hoy reconociste. Anulamos todo receptor de las tinieblas, abusos, acosos, inmoralidades. En el nombre de Jesús se va a romper ese receptor, se va a romper en el nombre de Jesús. Quisiera que las hermanas autorizadas me ayuden a orar. Hermana Ivonne, por favor, ayúdame. Hermana Graciela, ayúdame a orar por las hermanas. Hermana Agustina,
Hermanos ancianos, ayúdenme por favor. Miguelito, ayúdame. En el nombre de Oscar, ayúdame. Vayan en el nombre de Jesús a romper receptores. Tomen autoridad. Preséntense delante de Dios ustedes también y renuncien. Quiten la guerra. Fuera las batallas. En el nombre de Jesús, todo receptor de las tinieblas, reprendemos toda materia prima. Hoy que no se encuentre en ti nada que Él te haga tener derecho. ¡Fuera! Espíritus de los lugares altos, te reprendo en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera inmoralidad, toda pornografía en el nombre de Jesús. Espíritu de temor, aquello que haya prostituido la mente, el corazón, el cuerpo. En el nombre de Jesús, toma autoridad, reprende, desarraiga, echa fuera en el nombre de Jesús. Que venga el poder de la liberación sobre tu vida. Que venga el poder de la liberación. Que venga el poder de la liberación. En el nombre de Jesús. Que se rompan ataduras, maldiciones. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Haz tu obra, Señor, y ven, Señor. Oh, sí, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria. Recibe, recibe. Gloria. En el nombre de Jesús. Señor. Sean anulada la influencia de los espíritus de los lugares altos, todo espíritu de fantasía, todo espíritu de inmoralidad sea removido. Hoy es tu día para ser libre de receptores en el nombre de Jesús. Vamos, hermano, pelea tu batalla. Asegúrate que ellos no encuentren nada en ti, que tú puedes decir: ellos no encontrarán nada en mí. Toma la decisión para que tus guerras y tus batallas no continúen el siguiente año. Para que tus guerras y tus batallas no sigan otro año más. En el nombre de Jesús. Ven con un fresca unción. Hay sanidad para tu pueblo. Me libera nuestra vida. En el nombre de Jesús. Con tu presencia. Te alabamos, Señor. Te alabamos, te alabamos. Oh, declaramos lo precioso empezará a surgir, florecerá. Lo precioso de Dios florecerá en el nuestra nombre vida. de Jesús. Oh, En el nombre vendrá de Jesús. la fuerza hay de libertad, Dios. hay libertad. En el nombre de Jesús. Hay libertad, hay libertad. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Hay libertad. Gracias, Padre. Libertad. Señor, yo oro por tus hijos, Señor, que dispusieron su mente y su corazón para humillarse y para entender tu voluntad, para que sean guardados en sus vidas
y que estén cerradas todas las puertas de estos espíritus de los lugares altos, y que esta oración, esta administración de liberación haya anulado todo receptor de inmoralidad en la vida de tu pueblo, Señor, y que ahora prevalezcan los espíritus del Señor ministrando y fortaleciendo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te enviamos a casa y recuerda que por haber humillado y entendido en tu mente y en tu corazón a Dios, el ángel de Jehová es tu guardián y él acampará